Os hablo desde la Federación de Empresas Químicas y del Plástico de Aragón. Somos una federación empresarial, sectorial, y consideramos que es importante que primero nos conozcáis. Somos una federación pequeña, estamos dentro de la gran FEIQE y es importante para nosotros ponernos cara de alguna forma. Esto no avanza. Pues somos una federación empresarial que surgió en el año 76, como tantas otras federaciones empresariales y organizaciones que en aquellos años empezaron a volar de una forma distinta a la que se estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Es decir, son muchos años de historia lo que hay detrás y muchas empresas que estaban entonces y que siguen estando ahora, desde luego desde una perspectiva diferente, ¿no? En el 87 comenzamos como una asociación provincial, evolucionamos en una territorial, ¿no?, en todo Aragón. Y después, dentro de esa evolución, en el 2003, decidimos juntarnos, unirnos con la Federación de Plásticos, formando lo que ahora es la Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón, ¿no? Por lo tanto, ya estábamos recogiendo a un colectivo de empresas que realmente tienen unos objetivos comunes y unos objetivos por los que se podía luchar de forma conjunta. Es decir, es una federación que lleva 50 años trabajando por y para las empresas del sector en Aragón. Y para nosotros haber llegado a estos 50 años es un hito muy importante, porque las necesidades que teníamos en el año 76 no son las mismas que hay en el año 26. Y en eso estamos trabajando desde la federación. Ahora mismo estas serían 4 de las asociaciones que forman parte de la propia Federación de Empresas Químicas de Aragón. Y somos una federación, además, que trabajamos con estos datos, que son los que tenemos en Aragón como sector. Y es que estamos generando más de 10.000 puestos de trabajo en Aragón y el porcentaje con respecto al total de la industria es un 11% de los puestos de trabajo generados. En una comunidad autónoma donde hay un gran peso de la automoción, lo sabéis, del sector agroalimentario y la industria agroalimentaria. Bueno, pues en todo este perfil, ese diseño industrial, el sector químico está en un 11%, con lo cual es un sector que tiene cierto peso en el volumen de negocio que se genera en nuestra comunidad autónoma. Y estas son las cifras de negocio con las que estamos hablando y estamos facturando ahora mismo con respecto a la industria alrededor del 10%, ¿no? Tenemos sectores, subsectores dentro del sector químico y del plástico, como son fabricación de productos farmacéuticos, la industria química como tal y la fabricación de productos de cauchos y plástico. Y esta es nuestra estructura, es así la realidad, porque además es similar a otras estructuras de otros sectores que tenemos en Aragón, y es que tenemos un porcentaje muy amplio, no de pymes, sino de micropymes del sector que se mantienen y que están ahí luchando. Pymes, ya veis que el porcentaje también es muy alto y muy pocas grandes empresas, ¿no? Y aún así el sector sigue hacia adelante, ¿no? Y está con una representación importante. Son 258 las empresas que a fecha del año 25 teníamos contabilizadas del sector en Aragón. Y estamos localizados en todo el territorio. Es decir, cuando en Aragón tenemos concentrada más de la mitad de la población en el entorno de Zaragoza, sin embargo, la industria química la tenemos repartida porque en su origen buscaba los recursos que buscaba la localización más adecuada, ¿no? Con la dificultad que esto supone. Sabiñánigo, tenemos aquí el Cross, Sabiñánigo y en Monzón, tenemos en la zona de Huesca, en varias de las zonas de Teruel, en la zona de La Zaida con Evonik y con Budenheim, bueno, tenemos en el territorio. Con las dificultades que supone de recursos humanos, que estén dispuestos a desplazarse de la gran urbe que es Zaragoza a estos entornos que están más deslocalizados, ¿no? Y poder mantener esos recursos humanos y esos técnicos especializados que estamos formando en las empresas, que se mantengan en localidades pequeñas y que además están alejadas del núcleo central, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo que hace la industria para mantenerse ahí es importante, no solo por su cifra de negocio, sino también por el tema de retener talento en nuestras empresas, ¿no? Pues desde el año 24 decidimos de alguna forma innovar dentro de la federación, ¿no? Y entonces diseñamos un plan
entre el 24 y el 26 para hacer un análisis, un diagnóstico de la situación de nuestras empresas, ver qué es lo que necesitaban y cómo podíamos esa estructura de asociación empresarial que fuera girando hacia una respuesta a las necesidades reales y actuales que tenían la federación. Pusimos en marcha el plan sobre 5 pilares básicos y trabajando con estas características que os marco en la diapositiva. Teníamos claro que teníamos que vender nuestra marca. El sector químico es un sector discreto, es un sector que no solemos gustar mucho de salir en medios de comunicación, en temas de comunicación, sobre todo cuando salimos porque hemos tenido un accidente, un incendio, pero sí que creíamos que la marca FECPA en Aragón era una marca que dice que la empresa está comprometida, que la empresa es una empresa que respeta el medio ambiente, que ha estado trabajando por mantener el empleo en la comunidad autónoma, que es un sector consolidado, serio y que lleva 50 años creando puestos de trabajo, ¿no? Y generando riqueza en la región. Por lo tanto, eso pensamos que es una marca a vender, ya que las empresas estén orgullosas de ser FECPA, ¿no? FECPA está comprometida con todos los aspectos, con la propia sociedad aragonesa, pero también con los temas de sostenibilidad, de transparencia, de descarbonización, de circularidad que estamos hablando en nuestro entorno y el objeto de Espioquímica, ¿no? Pero también es formación. Hemos estado hablando de talento esta mañana, hemos estado muy atentos a toda la exposición que ha hecho, sobre todo Chenmez, el clúster de Química de Tarragona relacionado con el tema de la formación y el talento y cómo formarles, ¿no? Pues es uno de los pilares básicos que tenemos en la Federación. De hecho, tenemos un centro propio de formación que forma tanto a trabajadores que ya están en la empresa como a aquellos que entran, ¿no? Y que antes de dar un paso hacia dentro de la empresa, las empresas les invitan a pasar previamente por nuestro centro de formación para entrar ya con unos conocimientos mínimos allí, ¿no? Pero también es conocimiento. Una de las cosas en todo nuestras entrevistas con las empresas y nuestros grupos de trabajo en los que estuvimos viendo es que realmente hay mucho conocimiento en las empresas. Los técnicos, los profesionales que tenemos saben mucho sobre sus procesos, sobre los procesos de toda su cadena de valor y tenemos profesionales que realmente son un lujo en cuanto al conocimiento que están manejando y a qué nivel están trabajando, ¿no? Y desde luego en temas de innovación. Cuando hablamos de innovación, aunque después lo voy a recalcar un poco más, yo cuando me presenté ante las empresas y estuve hablando con ellas, nadie me habló de qué pena, qué problemas tenemos con la normativa ambiental, que es difícil de cumplir, qué problema tenemos con las autorizaciones, que sí que me lo decían, que tardan mucho en Aragón. No, me dijeron, la única forma de ser competitivos es innovar. Si llega una normativa nueva, independientemente de que tengamos herramientas como FEIQE para trabajar en esa labor de lobby, ¿no? Y intentar que el impacto sea un impacto razonable, pues las empresas estaban ahí diciendo, ojo, que para yo poderme adaptar a esa normativa nueva que viene y que sé que en un plazo de tanto tiempo voy a tener que aplicar, está el tema de innovación. Tengo que innovar, tengo que ponerme al día, tengo que ir por delante de esos requisitos que me van a venir posteriormente. Y la solución era innovación. Y era una palabra que continuamente estábamos escuchando en esas entrevistas y en esos coloquios que estábamos haciendo, ¿no? Y esta detección de necesidades que nos estábamos haciendo. Innovación, innovación y innovación. Y después también nuestro quinto pilar era que FECPA es líder. Vale, es líder dentro del sector, líder dentro de otras organizaciones empresariales, porque sí que es verdad que tenemos una forma de hacer las cosas diferentes a otras organizaciones empresariales de otros sectores, porque somos un sector distinto, con unos problemas distintos, con unas características distintas, y no éramos comparables ni con el sector de automoción, ni con el alimentario, ni con otros sectores que teníamos en la región, ¿no? Sino que la tipología de empresas y sobre todo la mentalidad de químicos que tenemos los químicos, que muchas veces habla a nivel de razonar y sobre todo de presentar soluciones a problemas que surgen, también es diferente a la forma de razonar y eso se nota en esos profesionales que estamos viendo y en cómo las empresas se sitúan frente a un problema y a una búsqueda de soluciones, ¿no? De supervivencia, de competitividad y de ser resilientes, ¿no? En un contexto como el que estamos, ¿no? Trabajamos en 3 ámbitos, con el sector, pero también internamente con la organización y con la sociedad como interlocutor, sobre todo de nuestras empresas ante las administraciones y ante otros
colectivos con los que podíamos estar en contacto, ¿no? Entonces, en este plan lo que proponíamos era, vamos a hacer una organización innovadora que se adapte a necesidades actuales de ahora, porque yo en estas entrevistas, quien montó la empresa era la primera generación, en casi todos los casos. Yo ahora estaba hablando con segundas y terceras generaciones, ¿no? Donde el lenguaje que usábamos y que usaban era completamente distinto. De luego, contribuir a un incremento individual y colectivo como sector, desde luego a defender los intereses, que para eso estamos las patronales, ¿no? Las organizaciones empresariales en todo momento, a ser muy transparente en los datos, muy transparente si tienes un accidente en notificar qué es lo que ha pasado, ser transparente en dar la información, porque tampoco tenemos nada que ocultar. No pensamos que lo de la transparencia era algo que tiene que estar dentro del ADN de un colectivo como el que estamos hablando, ¿no? Sostenibilidad, competitividad y sobre todo el tema de formación, que era uno de los más importantes y acuciantes desde las empresas, ¿no? Y desde luego, de nuevo, volvía a salir el tema de innovación y volvían a insistirnos en que el propósito del plan sobre todo tenía que ir por los temas de innovación. La visión última, que fuéramos un referente frente a otras organizaciones, teniendo en cuenta la situación que hemos tenido en los últimos años de la visión que tiene la sociedad de las organizaciones empresariales, era muy importante adelantarnos y responder a ese tipo o al menos el presentarnos como una organización como realmente somos, ¿no? Una organización seria, transparente y que estábamos trabajando por unos intereses y por responder a unas necesidades concretas, ¿no? Y sobre todo de excelencia en la política y en las estrategias como organización que pudiéramos tener, ¿no? Los valores, los he dicho, transparencia, excelencia, diversidad e igualdad. Diversidad, aquí lo que hablábamos es, aparte de la diversidad en cuanto al talento, también hay diversidad de tipología de empresas, ¿no? Sobre todo en que esas microempresas también se sintieran que podían formar parte de una federación empresarial como este. Y los temas de igualdad. Tenemos un plan de igualdad desde hace 2 años, ¿no? Creo que somos de las pocas organizaciones empresariales que tenemos un plan en el registro dentro de una organización empresarial. Lo pensamos que es una forma de ser ejemplo y referencia para las propias empresas asociadas, ¿no? Los objetivos los voy a pasar un poco rápido, pero los he ido diciendo también, ¿no? El diferenciarnos, los temas de innovación, capacitación profesional, compromiso responsable y, sobre todo, trabajar en el valor añadido, ¿no? Pero de todas las ideas fuerza que surgieron, que fueron solamente 4 ideas fuerza, hay que resaltar el tema de que las empresas nos decían, ojo, tenemos unos requisitos legales, los temas de tramitación de autorización es uno de los más preocupantes y, sobre todo, que había que anticiparse a este tipo de requisitos que podíamos tener delante, ¿no? Y en ello me estaban hablando temas de descarbonización, de sostenibilidad, de circularidad, de reducción de emisiones, de todo lo que tenga que ver relacionado con las emisiones asociadas a los recursos o sistemas energéticos y logísticos, al abastecimiento, falta de abastecimiento de las sustancias críticas y a innovación en eficiencia y recursos energéticos, ¿no? O sea, eran los temas que iban saliendo dentro de esa idea fuerza que me estaban trasladando, ¿no? Bueno, la idea fuerza de que tenemos que cumplir con un cumplimiento legal, pero que además incluye todo esto, ¿no? Vamos a ver qué tipo de aspectos positivos podemos sacar de todo este trabajo que estamos haciendo en esta materia, ¿no? Que son los objetos del Green Industrial, ¿no? Entonces, de todas esas conclusiones, lo que teníamos clara eran estas 3 cosas. Primero, que la industria química es transversal y nos dijeran lo que me dijeran cada una de las empresas, aunque fueran de una química básica y muy situada en un producto concreto, es que estaban presentes en cadenas de valor. O sea, que no solamente eran ellos, sino que forman parte de cadenas de valor donde no solo está la industria química allí, ¿no? Por lo tanto, hay una transversalidad, por lo tanto, todo lo que afecta a la industria química afecta a toda esa cadena de valor. Las normativas legales están ahí, pero es que el sector es cumplidor, o sea, es un sector que cumple, es un sector que realmente está preocupado por esa normativa y es uno de los que más, quizás de los más inspeccionados también, pero los de mejor responden a esos requisitos legales que pueda haber, ¿no? Y después que somos grandes consumidores de energía. Y, por lo tanto, dentro de ese diagnóstico, esto era una luz roja que salía continuamente, ¿no? Ojo, ojo, que cualquier tipo de impacto que pueda haber en tema energético nos afecta directamente en cuanto a nuestra facturación, nuestra creación de empleo, todos los aspectos que
conlleva, ¿no? Y el tema de recursos humanos que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿qué retos realmente estábamos trabajando con ellos cuando estaban haciendo este diagnóstico de situación, ¿no? Pues lo que tenían claro cada una de las empresas es que el sector es clave, por lo que estábamos hablando de las cadenas de valor y porque tenemos industria química implantada en Europa. Si queremos ser autosuficientes, tenemos que cuidarla y intentar por todo lo posible que sea competitiva y se mantenga. Que una forma de llegar a esa química competitiva pasa por la innovación, soluciones innovadoras que tengan que ver con temas energéticos y con temas también de circularidad, ¿no? Y que realmente, si tenemos que llegar a estos objetivos, las empresas van a llegar siempre innovando, ¿no? Entonces, entre estos retos, si queremos que toda esta transición en la que estamos todos sea económicamente y técnicamente viable, tenemos que pasar sí o sí con la innovación. Por eso, las empresas decían, hay que trasladar a nuestras administraciones que necesitamos apoyo, ¿no? Que necesitamos que se impulse la innovación y que se nos ayuden esas inversiones importantes que tenemos que hacer, ¿no? Y después el tema del precio. O sea, el tema del precio de la energía es un tema que tenemos que poner encima de la mesa y que tenemos que controlar. Si queremos que se mantenga la industria química y esté situada y localizada en nuestra región y en España y en Europa, tiene que pasar por cuidar muchísimo estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué compromiso adquiere FECPA con el Green Deal, ¿no? Es que, desde luego, estamos contribuyendo en lo posible a trasladar toda esa información, y aquí tenemos a FEIQE, que es una fuente de información impresionante para que las empresas estén al día en todos estos temas y, sobre todo, en la legislación que te puede venir en un periodo de tiempo, y, desde luego, haciéndolo desde un entorno muy colaborativo, colaborando entre las empresas, ¿vale? Las empresas que tenemos son empresas grandes, que están innovando, que están haciendo I+D, pero en muchos casos cada una en su proceso, no en colaboración dentro de toda su cadena de valor o entre las empresas del mismo sector, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes es la necesidad de tener que trabajar en esa I+D y, además, colaborativa, ¿no? Vamos a innovar entre todos, ¿no? Porque vamos a salir todos ganando. Entonces, una de las ideas fuerza que os comentaba más potente con la que estamos trabajando ahora mismo es con fomentar una cultura de innovación, o sea, que las empresas empiecen a tenerlo como uno de los aspectos más importantes dentro de su forma de gestionar talento, recursos y la forma de gestionar, ¿no? Y de hacer las cosas dentro de las empresas, ¿no? Estamos apuntando a proyectos colaborativos y los estamos poniendo en marcha, ¿no? Y estamos trabajando ya con centros de innovación, con la universidad, pero sobre todo con centros tecnológicos que están trabajando en este área en Aragón, ¿no? Y la herramienta que hemos puesto en marcha para dar respuesta a todo esto que os estoy contando es la constitución de una agrupación empresarial innovadora. Hemos puesto en marcha un clúster, os lo vamos a explicar en una ponencia que tenemos el jueves a las 10 de la mañana, y hemos pensado que era una herramienta que podía ser el mejor catalizador que podíamos poner en marcha sobre esta respuesta a estas necesidades que nos estaban planteando de la innovación, ¿no? Nos va a permitir acceder a proyectos, acceder quizás a fuentes de financiación que existen, pero que pueden ser un poco más fáciles de llegar a ellas a través de un clúster, pero sobre todo un clúster que colabore, en el que pequeñas empresas y grandes empresas, junto con centros de innovación, puedan poner proyectos de innovación necesarios, los pueda poner en marcha, ¿no? Este clúster es ADAQUIP, Aragón Química y Plástico. Estas son nuestras siglas, ya os digo que os los ponemos el jueves, ¿no? Y después el tema de talento, era nuestra segunda gran idea fuerza, ¿no? La formación especializada, os lo he contado, somos centro de formación y es uno de los grandes hitos que, además, vamos a trabajar no solo desde FECPA, sino también desde el clúster que os comentaba. Nada más, yo encantada de que nos habéis conocido un poquito más, a los que no nos conocíais, de que colaboréis con nosotros en los proyectos que pongamos en marcha, especialmente con el clúster, y os dejo mis datos. Muchas gracias a todos.